es que el caminar con Cristo no va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero si usted, como cristiano, si a usted le dicen, cuando llegues aquí, hasta aquí, ahí vas a descansar, vas a recibir un descanso total. Y entonces, usted va caminando pensando en ¿qué? En llegar ahí, ¿verdad? Pero usted llegó, ¿y qué pasa? Hay que seguir ¿qué? ¿Qué siente cuando una persona tiene una esperanza? Una esperanza, y tal vez le dieron una esperanza ¿cómo? Falsa, ¿verdad? Y cuando llega al punto donde esa persona quiere llegar y no pasó, ¿qué pasa? ¿Qué siente? Una decepción y una frustración. Pero si a mí me dicen que el caminar con Cristo es ¿hasta dónde? Hasta el final. El caminar con Cristo no te dice llega hasta ahí y ahí ya lo recibes todo. El caminar con Cristo es hasta el último suspiro de nuestras vidas. Si yo tengo esa profunda convicción, pueden pasar 30, 40 años de estar en Cristo, pero mi gozo sigue siendo el mismo. Voy a estar seguro de que hay una salvación en Cristo. La gente que no tiene a Dios, le parece aburrido ir a la iglesia y adorar a Dios. ¿Por qué le parece a la gente que no tiene a Cristo ir a la iglesia y adorar a Dios? ¿Por qué le parece aburrido? ¿Por qué? No hay gozo. No conoce a Dios ni conoce el final. Hay una eternidad en Dios. Cuando tengo una convicción, hace casi 30 años conocí de Dios, y le voy a decir, no es como cuando usted llega y está, a veces las personas se aburren. ¿De qué se puede aburrir una persona? ¿De un qué? ¿De qué se puede aburrir? De un trabajo, de un empleo. Usted se puede aburrir de un empleo y usted dice, ya estoy ¿cómo? Ya estoy aburrido, estoy cansado de ese trabajo. ¿Cómo me gustaría estar en otro lugar? Ese jefe, esa jefa me tiene hasta aquí. Esa monotonía en ese trabajo me tiene hasta aquí. Y quisiera estar en otro lugar. Y entonces empieza el fastidio. Pero fíjense que en el caminar con Dios no tiene por qué ser así. O sea, hay cristianos, y es preocupante que un cristiano viva tiempos ¿de qué? ¿De qué? De aburrimiento. O sea, no es normal, ni es bíblico que un cristiano viva tiempos de aburrimiento. El aburrimiento no es para el cristiano. La Biblia no me habla a mí de tiempos de aburrimiento. Dice la Biblia, muchas son las del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ahora dice la Biblia también, está siempre ¿qué? Gozosos. Es algo como paradójico y contradictorio, pero la Biblia dice que yo puedo estar gozoso. Entonces, en mi caminar con Cristo, si yo estoy seguro de mi final, entonces no tengo por qué pasar por tiempo de aburrido, como que estoy fastidiado, me fastidia ir a la iglesia, me fastidia leer la palabra, ya como que no le veo sentido. No, el cristiano que está convencido de lo que ha creído, cada día siente que se va acercando más ¿al qué? Al final. Y hay un final feliz en Cristo. En el transcurrir de la semana, el jueves falleció una líder muy querida en Riohacha, joven todavía, de donde le hicieron una cesárea. Se complicaron las cosas y ella falleció.
dejó un dolor muy grande, pero ella está y ella llegó ¿a dónde? Al final. Hay un vacío, pero ella lo logró. Ella llegó al final. Donde está ella, está feliz. Porque cuando el cristiano tiene una visión final, cuando el cristiano sabe para dónde va, si te dicen, llegas hasta aquí, tú sabes que es mentira. Si te dicen, llegas hasta aquí, es mentira. ¿Es hasta dónde? Final. Hasta el final. Vamos a irnos a la palabra de Dios y vamos a ver algunos puntos que son muy importantes para que vivamos una vida llena de gratitud hacia Dios y no llena ¿de qué? De aburrimiento. Bueno, entonces vamos a ver para qué fuimos nosotros creados. Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por tanto, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os ¿qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan ¿qué? Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no ¿qué? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois ¿qué? No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no ¿qué? Como los demás, sino ¿qué? Pues los que duermen de noche y los que se embriagan de noche, pero nosotros que somos del día, seamos como, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Vamos a orar. Padre, en esta preciosa mañana es tu palabra la que ha sido leída, va a ser expuesta, no regresará vacía. Te pido en el nombre de Jesús que me anules por completo, renuncio a toda palabra de humana sabiduría. Habla tú, Espíritu Santo de Dios. Señor, llega a la necesidad de cada uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden sentarse. ¿Cómo se titula el tema? Nunca olvides de dónde Dios, a qué Dios y qué te prometió. Usted dirá qué relación tiene el tema con esta porción de la Biblia y le va a decir que tiene mucha. La palabra de Dios dice, por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Es la que está allí, el contexto donde habla de lo que es el arrebatamiento. No voy a centrarme en el arrebatamiento, pero es una esperanza viva para todo aquel cristiano que ha creído que Cristo le salvó. Y dice la palabra de Dios, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que del día del Señor vendrá así como que. Dice algo muy importante. Y es que el cristiano que tiene una conciencia de una visión final, tiene en cuenta los ¿qué? Los tiempos. O sea, por eso le digo que no hay razón para que un cristiano se desanime en cuanto al llamamiento que Dios le ha hecho a la vida eterna. El cristiano tiene que vivir de acuerdo a los tiempos, porque Dios estableció tiempos antes de que Él viniera. Pero si el cristiano está desapercibido y el cristiano está distraído y el cristiano tiene su mirada puesta en la tierra, entonces la vida cristiana se le va a hacer aburrida y fastidiosa, porque no tiene un norte. ¿Sabe? Hay momentos de grandes dificultades
Y vienen problemas grandes y uno a veces dice, no, Señor, no sé cómo hacer esto, pero uno se acuerda también, uno no va a decir, la verdad es que en el mundo me iría mejor. Uno dice, Señor, tengo una esperanza viva que si aquí yo sufro, yo voy a tener una vida eterna contigo en el cielo. Hay una esperanza viva, como se la dio Dios a aquel ladrón cuando le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hay una esperanza viva. Por eso el cristiano no vive de emoción en emoción, sino que tiene una convicción profunda de quién es Dios en su vida. Por eso es que el cristiano no puede vivir de una manera emotiva. Las emociones hacen parte de nuestras vidas, pero nosotros tenemos que vivir conforme a las promesas que Dios ha hecho en su palabra. Y entonces ahí es cuando suceden cosas que humanamente no se pueden hacer, como es tener gozo en medio de la dificultad. Es algo que es como loco, ¿verdad? O que usted tenga paz en medio de la tormenta. Que usted pueda decir, la verdad, estoy pasando por esta grande, pero yo sé que todo está en las manos de Dios. Aquel que me rescató tiene el poder también para ayudarme a salir adelante en esta dificultad. No se da el lujo de decir, qué aburrimiento, otra vez lo mismo. No, porque es que Dios no es un Dios monótono. Dios no es un Dios que está allí estancado. Dios es un Dios muy creativo. De hecho, usted ve la Tierra, el planeta Tierra está llena de diversidad. Usted ve que Dios hizo variedad de aves. Hay aves que son hermosísimas, hay muchos colores. Usted ve que hay variedad de flores, hay variedad de árboles, porque Dios no dijo, háganse todos los árboles, y todos los árboles eran de una sola especie y de un mismo color, ¿verdad? No. Dios es un Dios muy creativo. Y así como Dios es un Dios creativo, ¿quién tiene que ser creativa? ¿Quién tiene que ser creativa? La iglesia. La iglesia, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Por eso le digo algo, cuando el cristiano llega a cierto nivel, cuando un cristiano está empezando, es normal que el cristiano tenga sus momentos de desánimo y el diablo lo ponga como a divagar entre dos pensamientos y le diga a Satanás, ¿te acuerdas cuando tú hacías esto? Mira que a ti lo que te está pasando ahora, cuando tú estabas allá en el mundo no te pasaba esto. Y el cristiano que está nuevo, ¿qué puede suceder? En un momento dado dice, oye, ¿verdad, no? Pero resulta que ese cristiano aceptó a Cristo de corazón y dice, no, Señor. Y ahí empieza una lucha, hasta que ese cristiano va solidificándose y ya llega un momento que ninguna dificultad puede moverlo de su convicción que es en Cristo Jesús. Lo preocupante es que muchos cristianos, a pesar del tiempo y de lo que han recibido, todavía tengan tiempos de desánimo y de aburrimiento y decir, la verdad es que hoy no me provoca hablar con Dios. Hoy no voy a hablar con Dios, y hasta se les olvida, y pueden pasar días sin comunicarse con Dios. Pueden pasar días sin escudriñar su palabra, sin saber qué les quiere decir Dios. Y viven una vida sin un norte. Cuando el cristiano sabe, una de las cosas que el cristiano debe tener en cuenta es de dónde Dios lo sacó. Y vamos a seguir leyendo. Y fíjense, cuando yo puedo discernir tiempos, a mí me llegan muchos artículos del pueblo de Israel. Muchos artículos. Hay una página que me llega y yo leo artículos. Y sabe, lo que está sucediendo en Israel es profético. La Biblia dice que Dios traería agua en medio del desierto. ¿Cuándo? En los últimos
tiempos. Estaba leyendo un artículo que dice que Israel, en medio de la sequía a nivel mundial, no haya que hacer con el agua. Tiene mucha agua en estos momentos porque Dios les dio una capacidad. Son muy inteligentes y ahora ellos hicieron una planta desalinizadora. Y ellos traen agua del mar al desierto. Y se ve en una parte donde un río que existió hace muchos años, ahora se ve una corriente de agua que viene y la gente está esperando. Y sabe, discerniendo los tiempos, la Biblia dice que en los últimos tiempos Dios traería para Israel agua en medio del sequedal, no solamente de una manera espiritual, porque Israel está reverdeciendo en estos últimos tiempos. Leí también que hay una tribu que estaba de las tribus de Israel que estaba desaparecida, y ellos se caracterizan por tener unas trencitas, esa tribu, y todos, había un grupo y dice, ya están listos para regresar a Israel. Desde 1948 Israel empezó a reverdecer, y en estos momentos israelitas de diferentes partes del mundo están ya concentrándose en Israel. Quiere decir que el cristiano tiene que estar allí. Nuestro punto de referencia es Israel. Nuestro punto de referencia no son las circunstancias. Nuestro punto de referencia no es el mundo. Nuestro punto de referencia no pueden ser los distractores. Nuestro punto de referencia es el lugar donde nuestro Señor Jesucristo nació, y Él dejó señales y se están cumpliendo. Los tiempos se están acercando. La iglesia tiene que estar consciente. La iglesia tiene que creer de dónde Dios le sacó. Cristo te libertó del pecado y de la muerte para darte vida y vida en abundancia. ¡Aleluya! Es triste y lamentable ver cómo cristianos pierden su norte, ver cómo cristianos se les olvida. ¿Sabes qué es hermoso? Cuando uno cada día puede tener un espíritu de gratitud. Yo quiero que sigamos leyendo. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ¿qué? Como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no ¿qué? Esto de decir que Cristo viene como ladrón en la noche, para muchos esto puede prestarse ¿para qué? El hecho de que diga Cristo viene como ladrón en la noche. Si dice que Cristo viene como ladrón en la noche, ¿qué quiere decir? Que es inesperado. Ahora, ¿para qué se puede prestar el hecho que se diga, bueno, conforme Cristo puede venir hoy, puede venir cuándo? No, dentro de 2000 años. Y muchos se inclinan hacia hoy o hacia los 2000 años. Hacia los 2000 años. Entonces, el hecho de decir, no, la verdad, y muchos dicen, ¿tú qué crees que Cristo va a venir? Hace tantos años los cristianos están diciendo lo mismo. Y dicen muchos, oye, es verdad. Y tienen años de estar ruchos en el evangelio. Y llegan a dudar. Y dice, Cristo, la verdad es que esta tierra, yo todavía la veo como normalonga, ¿no? Eso quiere decir que Cristo, ¿qué? Él no viene por estos tiempos. ¿Y qué pasa entonces con el cristiano que piensa que Cristo está qué? ¿Está qué? Está lejos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a leer en Mateo capítulo 24. Primero voy a leer Mateo capítulo 25, lo voy a leer, y después en los versículos que están anterior lo leemos después. Pero mire lo que dice. Entonces el reino de los cielos, Mateo capítulo 25 del 1 adelante, dice:
será semejante a ¿cuántas vírgenes? Que tomando sus ¿qué? ¿Salieron a qué? Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo ¿el qué? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Dice qué? Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid, recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él ¿a dónde? Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuál fue el problema de las vírgenes? Hay un detalle allí muy importante. ¿Desde qué punto de vista? ¿Por qué? Se aburrieron. ¿Por qué? No todos juntos. ¿Por qué? Dice, miren usted, y quiero que usted preste atención cómo usted va en el caminar con Dios. Porque dice que debido a que ¿qué? El esposo se tardó tiempo. El esposo se tardó. Y como el esposo se tardó, las vírgenes ¿qué? Cuando habla de que las vírgenes se durmieron, no está diciendo que ellas se pusieron a roncar. Porque las vírgenes es prototipo ¿de qué? De la iglesia de Cristo. Las vírgenes es prototipo de la iglesia de Cristo. Y al principio, ¿cómo estaban las vírgenes? Aunque todas cabecearon. Ahora, ¿qué les hizo? Quiere decir que a veces la iglesia pasa por tiempos de ¿qué? Como de adormecimiento. Pero ¿saben lo que pasa? Le voy a decir, cuando en la iglesia está el mover del Espíritu Santo de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios está ministrando la iglesia, y la iglesia empieza como ¿a qué? A cabecear. Pero cuando la iglesia, y le dice: iglesia, despierta, la iglesia se despierta. ¿Y entonces qué empieza a hacer el Espíritu Santo? Empieza a fluir, y el Espíritu Santo empieza a hacer, y levanta la iglesia otra vez. Pero no es igual cuando el Espíritu Santo no está. Cuando el Espíritu Santo no está, la persona puede saber mucha Biblia, pero no está el aceite. El aceite no está. Entonces ahí es donde está el detalle. Es que debido a que muchos piensan que el esposo está ¿qué? Está demorando, tienen una tendencia a caer en un estado de ¿qué? De letargo, de sueño, de cansancio. Y ya vienen dificultades, pero ya nadie dice: vamos a orar, creemos de que Dios tiene el poder para abrir los cielos. Sino: ay, ¿cómo estás ahí? En problemado, no sé qué hacer, se me vino todo encima, tengo deudas, tengo que pagar los servicios, tengo que pagar el arriendo, y ahora tengo que pagar la pensión del colegio, y fíjate que estoy enfermo, no hay qué hacer. Pero el cristiano que hay en un estado de adormecimiento total, que se ha olvidado del Dios de los cielos, porque Él tiene el poder para romper los cielos y contestar la petición de sus hijos cuando claman a Él. Entonces se cae en ese estado y se viene muchas veces a la iglesia y no hay nada. Se van y no hay nada, porque la iglesia se le ha olvidado de dónde Dios les sacó. Yo le voy a decir algo: usted y yo somos un milagro de Dios. Recuerde siempre esto: hay millones y millones y millones y millones de almas en el infierno
que desearían un minuto para arrepentirse. Pero ya es demasiado tarde. Pero usted y yo estamos vivos. Y no solamente vivos, sino que hemos conocido al Cristo de la gloria, al que nos rescató, al que nos salvó, al que ya cuando el diablo tenía un diseño del infierno para lanzarnos al infierno, Cristo te arrebató a ti, me arrebató a mí, para darnos vida y vida en abundancia. Él es real. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el cristiano se le olvida de dónde Dios lo sacó, lo que ve es puro problema y circunstancias adversas. ¿Sabe qué? Yo estoy seguro que de donde Dios te sacó, nadie te hubiera sacado. De donde Dios me sacó, nadie, ningún ser humano tiene el poder para sacarme de donde Dios me arrebató. Con el simple hecho de tener esto aquí, me da a entender que si Él me sacó de allá, Él tiene el poder para hacer cualquier cosa en mi vida y en la tuya. Cuando nosotros estamos convencidos de dónde Dios nos sacó. ¿Tú estás consciente de dónde Dios te sacó? Si estás consciente de dónde Dios te sacó, siempre serás una persona ¿cómo? Agradecida. Siempre serás una persona agradecida. Porque es que las personas, muchas personas, son agradecidas de una manera condicional. ¿Cuándo son agradecidas con Dios? Cuando tienen plata en el bolsillo, cuando tienen la nevera llena, cuando tienen salud. Dicen, ¿cuánto dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y ¿verdad? Queman de la unción. Pero resulta que vienen momentos donde la nevera empieza ¿qué? A vaciarse. La platica que tenías planchadita y que no querías sacarla del bolsillo, ¿verdad? Y querías como partirla en pedacitos pequeños para que no se te gastara. Se te gastó. Y llega un momento que ya tienes dolor de cabeza. Ay, tengo escalofrío y ya me va a dar fiebre, ¿verdad? Si tú eres una persona agradecida de Dios, aún en medio de esas circunstancias le vas a dar la gloria a Dios. Porque sabes de dónde Dios te sacó. Porque sabes que Él es tu Señor, tu Salvador, Él es tu pastor, nada te faltará. Él proveerá de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y Él nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. El detalle es cuando a una iglesia se le olvida de dónde Dios le sacó. ¿Sabe que es triste? Ver personas a quien Dios le hizo un milagro grande tener un lenguaje de derrota y de fracaso. Conociendo el poder de Dios, conociendo la gloria de Dios, tiene un lenguaje totalmente de derrota y de fracaso, y como si Dios estuviera muerto. Vamos a seguir escudriñando y volvamos a 1 Tesalonicenses. Dice en el 4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como qué. Porque todos vosotros sois hijos de qué. ¿Hijos de qué? No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que, y seamos qué. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Cuando uno está consciente de dónde Dios le sacó y hacia dónde Dios le llevó, uno es una antorcha ¿qué? Encendida para alumbrar a otros. Yo le digo a usted, usted cree. Si usted está consciente, usted dice, bueno, ¿cuántos están conscientes de dónde Dios le sacó? Yo no sé si tengo los oídos tapados,
Pero escuché un amén y quedó así bajito, ¿verdad? ¿Cuántos están conscientes de dónde Dios les sacó? Cuando un cristiano está consciente de dónde Dios le sacó, ¿cómo usted le puede predicar? Hay cristianos que cometen un grave error y van donde él, ¿donde la persona qué? ¿Donde la persona qué? Inconversa. Por ejemplo, usted es el único cristiano en su casa y sus hermanos y su mamá, su papá no son cristianos. Imagínate lo que me está pasando, yo no sé qué hacer ahora. Y usted, mejor dicho, le pone la llorona y después le dice, Cristo te ama, ¿oíste? ¿Usted cree que puede estar presentando a un Cristo que le transformó y que le cambió? De ninguna manera. Nosotros, dice la Biblia, que somos luz en medio de la oscuridad. Porque la luz está aquí. ¿Y quién es la luz? ¿Quién es la luz? Cristo es la luz. Cristo es la luz. Cuando la luz está en, por eso dice, mas vosotros no estáis en tinieblas, vosotros estáis en luz, ustedes son del día, ustedes saben para dónde van. El mundo anda en tinieblas, el mundo, el día, cuando el hombre, cuando Dios desate su ira sobre la tierra, el hombre no sabe lo que está sucediendo. Pero resulta que por nosotros estamos en luz, ya nosotros no estaremos aquí. Nosotros estaremos hacia donde nosotros un día le creímos a Dios en la vida eterna, y nosotros estaremos, dice la Biblia, con el Señor, y nosotros vendremos con Él a juzgar a esta tierra. Hay una esperanza viva para aquel que está en Cristo. Pero si nosotros decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero si nuestro andar no es conforme a lo que estamos diciendo, entonces seremos un tropiezo para que otros lleguen a Cristo. Vamos a ver, dice, ¿por qué la iglesia cae en esos estados? Y vamos a buscar 1 Corintios 15, yo lo voy a leer. Dice, ¿cómo se titula? La resurrección de los muertos. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois ¿qué? Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, ¿por qué? Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, ¿como un qué? Me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Analicemos algo. Ese abanico como que está ahí, o lo apagan o me lo ponen bien, pero está muy bajito. Pero aquí estoy sufriendo de calor. Pero es que tiene la revolución muy bajita. Muy bien. Aquí hay unas palabras claves. Dice, además os declaro, primera palabra, declarar, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual ¿qué? La segunda palabra clave es predicado. Tercera, recibisteis. Cuarta, ¿cuál será? ¿Cuál? Perseverar. Y quinta,
Retener. Son 5 palabras clave. Primero, dice Pablo que declaró. ¿Qué declaró Pablo? ¿Qué declaró? La palabra. Mire bien, para un cristiano que tiene visión de reino, y allí Pablo se cumplen las 3. ¿De dónde Dios le sacó? ¿A qué Dios le llamó? ¿Y qué le prometió? Dice que Pablo predicó el evangelio a los hermanos. ¿Y qué pasó con ese evangelio? Ellos lo qué? Lo recibieron, ¿verdad? Y al recibirlo, ellos también qué? Perseveraron. Porque ellos reciben el evangelio y entonces dice que perseveran. Por lo cual así mismo, ahora, si retenéis la qué? La palabra. ¿Qué o sea qué? Entonces, ¿cuál es una de las claves para tener una visión de reino? Retener. O sea, si la palabra no está aquí, si yo no sé, estoy diciéndole, tal vez usted tenía tiempo que usted no leía la palabra en cuanto a la segunda venida de Cristo. ¿Cuánto la han leído en cuanto a la segunda venida de Cristo? ¿Cuánto la han leído? ¿Cuánto la han tenido así en mente en estos días? Cuando ya se va olvidando, se va perdiendo el norte. Pero Pablo le dice ahí, si en verdad ustedes retienen la palabra, ¿ustedes van a qué? A perseverar. Ustedes perseveran si retienen la palabra. Como por ejemplo, ¿verdad? Uno está, hay un momento donde el enemigo ataca. ¿En qué piensa? ¿En qué piensa? En la palabra. Y uno dice, Señor, tu palabra dice que tú estarás conmigo. Si usted lo atacan, tiene miedo, hay ataques, Señor, es tu palabra dice que tus ángeles acamparán alrededor de mí. O sea, lo que el cristiano le ayuda a retener, a perseverar y a seguir adelante, a soportar las pruebas, a soportar las dificultades, es cuando el Espíritu Santo de Dios utiliza la espada y viene la palabra, Si la palabra de Dios nosotros la retenemos, entonces vamos a ¿qué? A perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Vamos a perseverar hasta el final. Y miren lo que sigue diciendo Pablo. Dice: si no creíste en qué. O sea que una persona puede creer en qué. En vano, si no qué. Cuando una persona llega al evangelio, ¿cómo? En problemado, ¿verdad? Y llega buscando la solución al problema. Y le dice, muchos cometen el error de decir, si tú crees en el Señor Jesucristo, el Señor va a hacer ¿qué? Va a solucionar tu problema. Y la persona de ¿quién lleno de problemas no se le activa la fe? ¿Ah? Mire, yo conocí a un hombre que él creció en el evangelio. Y ese hombre de ahí se apartó y se volvió muy incrédulo. Pero un día, él decía, no, yo fui cristiano y me decían, hacíamos vigilia y todo era bonito y todo eso. Y el hombre no quería caminar con el Señor. Un día, él empezó con un problema en el estómago, y cuando le hicieron la biopsia, le diagnosticaron un cáncer en el estómago. A ese hombre se le activó una fe sobrenatural. Yo creo que el Señor me va a sanar, y Él me va a sanar, y gloria a Dios, y aleluya. Esperó una circunstancia adversa, ¿para qué? Para creer. Esperó una circunstancia difícil para creer. Pero el Señor dice, si te sano, entonces será una fe ¿cómo? En vano. En vano. Te levantas de ahí y vuelves otra vez al pecado. Es una fe en vano, porque hay una motivación errada. Entonces le dice el Señor, por lo tanto, como te amo tanto, te vas conmigo.
Duró 2 años. Ese hombre era así, grueso. Y se fue disecando. A él le cortaron parte del estómago. Y en ese estado, ¿hasta qué? Partió con el Señor. Para que su fe no fuera ¿qué? En vano. Cuando una persona no tiene a Cristo como el Salvador, usted llega a la iglesia. Si usted no, si su fin, su objetivo no es la vida eterna, usted dice: ay, ¿a qué hora va a terminar el pastor? Predica muy largo, pero no voy a terminar. Ay, tengo que ir, ahora tengo que hacer unas diligencias, ahora que salga, ¿verdad? Y tengo que hacer una vuelta, tengo que ir a visitar a fulano y a fulano. Y empieza, ay, me dan ganas de no ir más, ¿verdad? Al fin. Y ahora la pastora también se le ha dado también por predicar largo. Cuando tú tienes una visión de reino, ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? Que Pablo predicaba y duraba noches enteras predicando. Tanto fue así que él predicó una vez y había un joven que estaba en un tercer piso. Y el joven se quedó dormido y cayó del tercer piso. Y cayó muerto. Cuidado, se va a dormir. Y entonces Pablo vino y bajó y se tiró sobre él y oró. Y él resucitó. Porque la gloria de Dios está ahí. Cuando uno tiene visión de reino y sabe el significado que tiene la palabra, entre más la escucha, más la degusta. Porque tú no sabes en qué momento la vas a usar. Cada vez que tú vengas, presta atención, porque es una palabra que te va a servir o inmediatamente o después. Porque Dios hablando a tu vida, para que tu vida tenga un norte, para que tu vida diga: voy para allá. La palabra de Dios me lo dice. Tú tienes que encargarte de escudriñar la palabra en tu casa, pero cuando tú vienes a la iglesia, Dios te está hablando. Lo que pasa es que hay muchos oidores olvidadizos. Después que salen de la puerta, apenas dice, cuando le hablan de las tentaciones, de las dificultades: es verdad, Dios me está hablando a mí. Dice, cuando llegas a tu casa, ¿verdad? Y vas a buscar algo que tú dejaste ahí, pero no lo encuentras, y te enciendes y empiezas a hablar barbaridades. Empiezas a pelear con tu esposo, con tu esposa, con el hijo, con la hija, con los hermanos, con el perrito que tienes también le das, ¿verdad? Porque la palabra no hizo un efecto en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque tal vez estás creyendo en vano. Porque no tienes una visión de reino. Cuando uno tiene una visión de reino, cada palabra que escucha, que viene del corazón de Dios, hace un efecto que revoluciona nuestras vidas. Miren lo que dice en el versículo de 1 Corintios. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió ¿por qué? ¿Conforme a la qué? Cuando yo quiero que usted interprete algo. Cuando dice que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, ¿a qué está apelando Pablo? ¿Qué quiere Pablo? ¿O qué quiere Dios a través de Pablo? Que recordemos. Dice que Cristo Jesús murió ¿por qué? ¿Por qué? Por nuestros pecados. Pablo lo que le está diciendo, Él murió por nuestros pecados. En otras palabras, ¿qué?
Acuérdate. Es que para eso sirve el pasado. Mire lo que está diciendo. Dice que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. ¿Y dónde están los pecados? Sepultados. ¿Y cuándo sucedieron? En el pasado. ¿Sí se da cuenta que el pasado es bueno recordarlo para saber de dónde Dios nos sacó? Dice, Cristo Jesús murió por nuestros pecados. O sea, cuando yo digo, uy, Dios mío, ¿verdad? Y recuerdo, no para decir, ay, yo sufrí tanto, y mi mamá me maltrató, y mi papá me abandonó, y ahora, por eso es que yo soy así. Es pura basura del diablo, porque según de Corintios 5:17 me dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. ¿Las cosas viejas qué? Pasaron. Yo no puedo justificar mis acciones por el qué, por el pasado. No. Usted no puede justificar sus malcriadeces, sus inmadureces y su inconstancia por un pasado. Porque el pasado, Cristo lo que lo sepultó, pero yo sí voy a recordar de dónde Dios me sacó. Porque si Pablo está diciendo que Cristo Jesús nos ¿qué? Lea el versículo. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo nos redimió a través de su muerte y ¿qué? Y su resurrección nos dio la victoria al resucitar. Quiere decir que ya ahora mis pecados fueron ¿qué? Perdonados. Ya usted no tiene que vivir de un pasado doloroso. Usted no puede vivir dándose ¿qué? Latigazo. Por eso es que, y eso es creer en vano también. Porque si yo creí, si yo tengo una visión del reino, si yo sé, es que lo que pasa es que muchos no han creído de dónde Dios. Y si no han creído de dónde Dios los sacó, entonces ¿dónde están? ¿A dónde? Ahí en el pasado, en el pecado. Por eso es que no han podido superar muchas cosas. Por eso es que siguen practicando cosas que son del pasado, que son pecado. Por eso es que practican el pecado, porque no han logrado abrir profundamente sus corazones, porque es Cristo el que nos limpia, el que nos liberta. Y que nosotros podemos testificar y decir, Él me sacó, ya, Él me libertó, me hizo libre. Él nos hizo libre de un pasado. Y por eso, ¿cómo yo voy a saber si fui libre y si fui sano? Le pongo un ejemplo. Hace muchos años yo me corté aquí. Me cogieron 2 puntos. Cuando boté sangre me desmayé. Cuando vi que estaba botando sangre se me fue la vista. En los primeros días, si yo me hacía así, ¿qué pasaba? Me dolía. Pero mire, ¿cómo voy a saber si cuando en un momento dado puedo traer a la memoria para testimonio cosas del qué? Hay personas que cuentan su pasado y, como les dije anteriormente, lo cuentan con mucho ¿qué? Dolor. ¿Y con qué más? Con rabia, ¿verdad? ¿Usted es cristiano o es cristiana? Sí, yo soy un jodido. Aleluya. Pero viven atados a un pasado. Todavía están en el lodo, porque no han alcanzado a comprender que Cristo vino a libertarnos del pecado y a perdonarnos todos nuestros pecados. Y que ahora podemos caminar con la frente en alto. ¿Hacia dónde? Hacia el final. Podemos caminar. Muchos tienen unos amarres en sus vidas del pasado porque no han logrado entender que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No importa cuán oscuro haya sido tu pasado,
No importa cuántas cosas hayas hecho sin el conocimiento de Dios. No hay pecado que la sangre de Jesucristo no pueda limpiar. Pero cuando hay un corazón verdaderamente arrepentido, cuando dice yo vengo a ti, yo reconozco mi condición de pecador, yo reconozco, Señor, que yo alejado de ti hice tantas cosas horribles, hice tantas cosas feas, tristes y dolorosas, pero si tu palabra me está diciendo que el venir a ti, el venir y postrarme delante de tu presencia y pedirte perdón y pedirte que tú me limpies de todo pecado, la Biblia dice eso, yo lo creo, yo te pido hoy, perdóname. No, la persona dice, ay, si tú solucionas este problema, yo vengo a ti. Señor, si tú me das el empleo, yo voy a la iglesia, como algunos me han dicho. Pastor, si el Señor me concede esto, yo voy a dar una parte de plata a la iglesia. ¿Quién ha dicho que usted viene aquí porque a mí me conviene que usted me dé dinero? Si usted no viene a buscar la salvación, usted está perdiendo su tiempo. Porque jamás le pediré un peso. Jamás lo manipularé para que usted dé dinero. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy convencido que mi ciudadanía está en los cielos. Y el que me llamó, Él sostiene su obra. Porque no es una fe en vano. Porque nos espera el reino de los cielos. Porque hay una eternidad en Cristo Jesús. Porque Él nos llamó con llamamiento santo. Aleluya. Entonces, cuando tenemos esa convicción profunda de quién es Dios, puedo decir, Señor, puedo caminar con mi frente en alto. Entonces muchos te van a decir, mírala. Y lanzan unas expresiones, tan esto que era ella y tan esto que era ella, y unas expresiones horribles, y ahora es que evangélica. Lo que no entiende esa persona es que tú has experimentado la limpieza que hace Cristo Jesús, y lo que un día te vieron por el suelo y con tu rostro totalmente lleno de amarguras y tristeza, ahora tu rostro irradia la luz de Cristo Jesús. Y muchos podrán decir, tú fuiste, pero ¿sabes qué? Ya no eres. Ya no lo eres, porque la sangre de Jesucristo te limpió, te lavó y te dijo, Cristo, te estoy limpiando y te estoy lavando para darte vida eterna. Ese es nuestro fin, la vida eterna. Por eso es que nosotros, Él ha trazado un camino. ¿Cómo es ese camino? Angosto. Pero ¿sabe qué? Lleno de satisfacciones. ¿Que hay dificultades? Sí. Pero lleno de satisfacciones. Lleno de gozo. Mi esposa y yo, ¿sabe cuál es la satisfacción más grande? A nosotros no nos interesa que estén exaltándonos por ahí. En una página de Facebook. Bueno, yo le voy a decir, le voy a ser sincero acá. Yo no soy partidario que muestren fotos los pastores Alit y Alba. No es para mí. Bueno, por eso me quedé calladito. Pero no me gusta promocionarme. Yo no estoy de promoción. Yo sé que no lo hiciste por esa intención, no te preocupes. Yo sé y por eso no te dije nada. Eso hace parte de la presentación de la página, ¿verdad? Pero a mí no me interesa el reconocimiento. A mí no me interesa ser famoso. A mí no me interesa ser rico. A mí me interesa estar con Cristo en el reino de los cielos. Es allá. Es allá. Mi visión. Así Cristo no me diera nada en esta tierra. Ya me lo dio todo. Me dio la vida eterna. No puedo darme el lujo de vivir una vida frustrada, mediocre en esta tierra. Él me hizo libre. Y Él te hizo libre. Tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Y tienes que creer que la sangre de Jesucristo tiene poder para libertarte, para sanarte, para restaurarte. ¿Y sabe qué? Primero, ¿de dónde Dios qué?
¿A qué te? ¿Sabes a qué Dios te llamó? Bueno, busca Efesios 1, 4 al 6. ¿Ya lo tienen? Yo se lo voy a leer. Efesios 1, 4 al 6 dice: según nos escogió Él, ¿antes de qué? Para que fuésemos santos y sin qué. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? Según el puro afecto de su qué. Ahora dice el 6, ¿para qué? ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Dice, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Qué linda es la palabra del Señor. Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin. ¿Y qué significa ser santos y sin manchas? Es que Él nos llamó con llamamiento ¿qué? Santo. Por eso usted no puede ser un aburrido. Usted no puede ser un fracasado. ¿Sabe qué? Que de parte de Dios no le está a usted permitido ni ser un aburrido ni un fracasado, porque ese no es el evangelio de Jesucristo. Nosotros fuimos escogidos por Dios. No fuimos nosotros los que lo escogimos a Él. Él nos escogió y nos dijo, ven acá. Así como le dijo, imagínense usted el equipo de Jesús. Ellos calificaban para ese proyecto de Dios. Calificaban a los discípulos. No, era un desastre todos. Todos eran un desastre. Decía alguno que si un empresario hubiese solicitado las hojas de vida de ellos, ninguno hubiese calificado. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que fuimos llamados para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea que no lo merecíamos. Es que no lo merecíamos. No merecíamos ser perdonados. No merecíamos ser limpiados por su sangre. Pero fuimos llamados para que cada día nosotros entendamos que lo que somos es por su inmensa gracia y su inmensa misericordia. Para que no nos creamos nada. Somos producto de la misericordia de Dios. Fuimos llamados para la alabanza de su gloria. Cuando nosotros entendemos esto, entonces vamos a experimentar lo que es el ¿qué? El contentamiento. ¿Qué más? Antes del gozo y del contentamiento, antes de la gratitud, el perdón. Mire, el perdón no tiene, eso es algo indescriptible. Porque cuando una persona no se ha sentido perdonada, vive con una tristeza profunda. Y como le dije anteriormente, vive recordando el pasado. Hice tantas cosas malas. Yo no creo que Dios me perdone. Es que me sucedieron tantas cosas. Mire, hice esto, pero sabes, cuando tú entiendes que fuiste llamado para la alabanza de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, tú entiendes de que a Él no le importó tu condición, ni la mía tampoco. Es como si Él hubiese encontrado, sabe que nosotros estuvimos allá en la playa, ¿verdad? Y ahí hay muchas personas indigentes. Y estaba alguien allí que de una u otra forma quería ser el instrumento de Satanás para distraer. Pero una de las cosas que él decía, como él sabía el estado y la condición en la cual se encontraba, porque tenía un olor fétido, muy fétido. A distancia se le podía sentir el olor. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Dios puede abrazar al qué? Al pecador. ¿A cuál pecador? Al arrepentido. Dios no va a Dios, ¿por qué? Porque el pecado hiede.
Y Dios no va a abrazar a un pecador que no esté arrepentido, porque sigue viendo. ¿Usted me está entendiendo? Cuando un pecador que está como hediondo, usted y yo hedíamos. ¿A qué hedíamos? A pecado, a putrefacción. Así como estaba ese hombre allá, un olor fétido. Lastimosamente, él decía: ven a darme un abrazo, si no, no eres evangélico. ¿Quién ha dicho que de esa manera se manifiesta el amor de Dios? Lo que quería era manipular. Pero si él hubiese venido en una actitud de ¿qué? De arrepentimiento, él no tenía que pedir un abrazo. ¿Sabe qué? Que el arrepentimiento en una persona hedionda, Dios le inspira amor y ternura. Y es cuando el mismo Dios hace así, ¿ya? Ven. Y entonces dice: estas vestiduras las quita, no importa. Y él quita esas vestiduras. Cuenta, no sé si usted ha escuchado, y se lo cuento brevemente porque quiero ya finalizar con el último punto, de Loco Vitrina, en Barranquilla, que llegó, miren, tenía el pelo pegado de cuánta, sí, hasta de sus propios excrementos. Ese hombre estaba, mi hermano, no, eso estaba fétido por todos los lados. Entonces vino y el Señor puso a alguien que orara por él. Y cuando él se acercó a aquel lugar, muchos lo rechazaban porque hedía. Pero sabe que cuando se dieron cuenta de que Dios había hecho, él estaba loco. Pero cuando se dieron cuenta de que él estaba hablando de una manera coherente, si tú eres un milagro, vino alguien y lo tomó y lo abrazó. Y le dijo: vamos a bañar a este hombre. Y dice: no me bañaron con esponja, fue puro límpido y fa. Y lo tomaron, mi hermano, y le cortaron todo ese cabello. Y al hombre lo colocaron y le dieron una vestidura y toda esa basura se fue. Y después ese hombre era otro. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros entendemos lo que es la gracia. Así llegamos en un estado de putrefacción. Por eso es que cuando la persona llega profundamente convencida de quién es Dios, más nunca vuelve atrás, porque sabe de dónde Dios le sacó y a qué Dios lo llamó. Para la alabanza de la gloria de su gracia. A decir, y muchos dicen, uff, les da escalofrío decir: yo no vuelvo atrás. Yo sé de dónde Dios me sacó. Yo más nunca volveré atrás. Porque Él me llamó, porque a Él no le importó mi condición, porque cuando muchos me señalaron, porque cuando muchos me despreciaron, porque cuando muchos no creyeron en mí, porque cuando muchos me querían ver allá, Él creyó en mí y Él me levantó y me limpió para la alabanza de la gloria de su gracia. ¡Aleluya! Si tú puedes entender esto, no te debe importar lo que los demás piensen de ti. Ya Cristo te libertó, ya Cristo te hizo libre, ya Cristo te hizo su hijo. Tú eres hijo de Dios, tienes el sello del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Si tú logras entender eso, vas a avanzar y vas a poder cultivar una relación íntima y personal con papá. Y tú le puedes decir a Él, te vuelves romántico: te amo, papá, te amo, mi rey, mi Señor, mi amado Señor. Jamás tendré como pagarte lo que tú has hecho en mi vida. Y sabe, eso derrite el corazón de Dios, porque sabe que lo que le estás diciendo, eso sale de lo más profundo de tu ser, porque aprendiste a ser una persona agradecida de Dios, porque sabes que tú no merecías nada. Porque sabes que cuando todos te dieron la espalda, Él te extendió sus brazos amorosos. Y Él te dijo: ven a mí, tú que estás trabajado y cargado, ven y yo te haré descansar. Qué lindo es el Señor. Y por último, ¿cuál es la última parte? ¿Y qué te prometió? Esa parte me gusta. Me ha gustado el proceso, pero me gusta lo que Dios me prometió.
¿Qué me prometió Dios? Uf. Vamos a buscar 1 Tesalonicenses 5:9, Juan 14:2, Apocalipsis 3:5. Primera Tesalonicenses 5:9. ¿Qué dice? Primera Tesalonicenses 5:9, ¿qué dice? ¿Lo lee o lo leo? Dice así. Mire, dice, porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? ¿Para cuál ira? Viene la ira de Dios para esta tierra. El juicio de Dios está establecido para el ser humano. Dice que viene el versículo en hebreo, dice que después que hay una muerte y después viene ¿qué? Lo que es el juicio. Está establecido para el hombre que muera el juicio. Esa es la otra parte. Cuando yo entiendo que Él me arrancó del pecado, pero también debo entender que así como Dios es un Dios de amor, también es fuego consumidor. Y que Dios no dará por inocente a aquel que es culpable. Viene la ira de Dios para la tierra. Y ¿sabe? Los mismos científicos están preocupados. La tierra se ha convertido en una bomba de tiempo. Los fenómenos naturales están acrecentándose más. En estos días hubo un terremoto en Italia. Cada año hay varios terremotos. La Biblia dice habrán terremotos en diferentes lugares. Los rayos ultravioleta están entrando con mayor intensidad en la tierra. Y entre esto en los polos, el nivel del mar está subiendo. La Biblia dice que aún islas desaparecerán, países costeros tendrán grandes desastres. Y los científicos dicen que el mar está subiendo. Y hay países como Londres tienen una tendencia a desaparecer. Cuando se desate la ira de Dios, usted puede leer por allá en Apocalipsis capítulo 16 versículo 8, donde dice que el sol sería herido. Y dice que quemaría a la gente con el gran calor y que ni aún así la gente se arrepentiría, sino que blasfemaría en el nombre de Dios. Pero ya eso será después que la iglesia haya sido arrebatada. No crea usted, el calentamiento global es irreversible. Y no sé si usted se da cuenta que las lluvias van escaseando cada vez más. Hablan del fenómeno de la niña, pero no aparece el fenómeno de la niña. Porque es que el calentamiento global va aumentando más, la tierra se va calentando y el agua se va secando. Hay una gran preocupación por el alimento a nivel mundial. Viene hambre, lo que viene es hambre para la tierra. Y muchas personas tendrán millones. Decían personas que viven aquí en Venezuela, tenía tantos millones en el bolsillo, pero ¿de qué me serviría tener tanto dinero si no había comida? El alimento va a escasear. Vienen tiempos terribles para la tierra. Si bien es cierto que te hablé del tiempo de la gracia y que fuimos salvos por la gracia de Dios, también te digo la otra parte. Viene el juicio de Dios para la tierra. Y Dios le pedirá cuentas al hombre por esta tierra que le entregó. Viene un juicio final. Pero ¿qué dice el versículo? Que no fuimos ¿qué? Nosotros no fuimos llamados para esa ira que se manifestará. Y será tan terrible lo que viene para la tierra que dice la Biblia que buscarán la muerte y no la hallarán. Será tanta la angustia y la desesperación del ser humano que van a buscar la muerte y no la van a hallar. ¿Y saben qué será terrible? Para aquellos que se queden en el arrebatamiento. Para aquellos que no estuvieron preparados. Porque si bien es cierto que hay un mundo que desconoce este mundo espiritual, hay muchos que dentro de las iglesias están y aunque lo conocen, no están conscientes de su salvación. Y vienen esos tiempos terribles.
Ay del que se quede en el arrebatamiento. Ay del que se quede. Porque cuando suceda, ese sí sabrá lo que sucedió. Ese sí sabrá lo que pasó. La iglesia se va. Y muchas iglesias cristianas van a desaparecer, pero muchas quedarán intactas. Porque no hubo un verdadero arrepentimiento en sus vidas. No entendieron la gracia de Dios en sus vidas. Entonces nosotros no fuimos llamados para alcanzar ¿qué? No fuimos llamados para ira, sino para alcanzar ¿qué? Salvación en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que nos prometió? Salvación. Salvación. ¿Usted cree en la salvación que Cristo le ha dado? Y si no, están problemas. Está en serios problemas. 2, el otro versículo. Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Quién nos prometió? Aleluya. Si has deseado tener una mansión, tal vez no la tengas aquí. Porque si la tienes, dice el Señor, te pierdes. Dale gracias a donde vivas. Si estás preparado, Dios te puede dar. Pero si no estás preparado, si algo terrenal te va a perder, el Señor nunca te la va a dar. Porque Él te tiene preparado una morada en los cielos. Dice que Él fue a preparar moradas para nosotros. Hay una morada eterna allá. Y no creas tú que es cualquier pisito por ahí. No creas tú que es cualquier cosa. La Biblia dice que caminaremos por calles de oro y mar de cristal. Y eso es verdad, eso es real. Vamos a caminar por calles de oro y mar de cristal. Dios nos promete algo que en la mente humana no puede imaginar. Es tan glorioso, es tan hermoso, que hay una esperanza viva. Por eso no nos podemos dar el lujo de andar aburridos. Si usted está aburrido, piénselo bien. Piénselo bien, porque no va por buen camino. Muy bien, ¿qué nos prometió primero? Segundo, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Muy bien, al que venciere, ¿qué nos dará? ¿Vestiduras qué? Blancas. Aleluya. Desde el día que me dijeron, hace 30 años, más o menos, de que Él me promete vestiduras blancas, hasta el día de hoy tengo la más profunda convicción que ya el mío está confesionado. Yo no sé si ¿tú crees que el tuyo está confesionado? ¿Tienes que creerlo? Pero allí en la sastrería celestial, no es una sastrería, es algo más. Una boutique, en la boutique celestial. Aleluya. Él tiene las medidas tuyas y mías. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Bueno, dice, al que venciere, ¿será qué? ¿Vestido con qué? ¿Cuál es la condición? Vencer. Y si dicen que al que venciere, quiere decir que vamos a pasar por muchas dificultades en esta tierra. Eso quiere decir, al que venciere será vestido con vestiduras blancas. ¿Y qué dice el versículo? Dice, y no borraré su nombre. ¿De dónde? Del libro de la vida. Hay un libro llamado el libro de la vida. Por eso cuando nosotros le decimos a usted en la oración, ¿inscribe qué? ¿En dónde? Ahí está, no estamos inventando. Dice, inscribe mi nombre, porque hay un libro. Así como hay muchos que hacen exámenes de admisión para ingresar a la universidad, ¿verdad? Y le dice, venga tal día, y está en una ¿qué? Una lista. Y usted está mirando, pase, está mirando.
¿Y qué le dan el corazón como un sustico, verdad? Bueno, si usted está convencido que fue salvo por la gracia, no le va a dar ningún sustico, porque usted estará convencido que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando, como dice la canción, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Hay un libro de la vida. Yo le digo algo, mi hermano, tienes que levantarte, no puedes darte el lujo de estar en el suelo. No puedes darte el lujo de estar frustrado y fracasado. Hay una esperanza viva para aquel que está en Cristo Jesús. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Puede leer, última cita. Apocalipsis 4, 1 al 8. Yo lo voy a leer. Es Apocalipsis 21, 1 al 8. Mire lo que dice. Mire esta otra promesa. ¿Vi un qué? ¿Y una qué? Porque el primer cielo y la primera tierra ¿qué? Y el mar ya no. Eso quiere decir que el calentamiento global es irreversible, porque en 2 de Pedro dice que esta tierra será destruida en fuego. Dice que esta tierra será destruida en fuego. Y hay una esperanza viva. Y Dios nos promete cielo nuevo y tierra nueva. Y dice la palabra de Dios: y yo, Juan, vi la santa ¿qué? La nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su. Y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda ¿qué? De los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero dice el número 8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Más claro no puede cantar el gallo. ¿Qué nos promete Dios? Un cielo nuevo, una tierra nueva. No habrá más llanto, no habrá más dolor, donde mora la justicia. Usted puede seguir allá escudriñando esa parte de la Biblia. Yo los invito a colocarse de pies. Dice: el que venciere heredará todas las cosas. Si tenemos esto en claro, no habrá dificultad que nos pueda apartar del amor de Dios. Por eso Pablo tenía una convicción tan profunda que le decía: nada ni nadie podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice: ni la vida, ni la muerte, ni ángel, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principado, ni ninguna, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quiénes quieren volver atrás? ¿Usted quiere volver atrás? Bueno, si en un momento dado usted llegó a este lugar por un problema y usted sabe que el problema Dios lo utilizó para que usted llegara a él, pero no es el fin. Dios le soluciona el problema, pero el fin que Dios tiene para usted es la vida eterna. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Dios mío, ha sido tu palabra expuesta, palabra de vida eterna. Señor, ella no va a regresar vacía.
Tenemos una ciudadanía en los cielos. Fuimos llamados para heredar vida eterna. Fuimos llamados para la alabanza de la gloria de tu gracia. Oh Dios, si has pensado en un momento volver atrás, pídele perdón a Dios hoy. Y le puedes decir, Señor, no vuelvo atrás, necesito tus fuerzas. Si en esta mañana hay alguien que necesita oración, paz y vamos a orar. Y le vas a decir al diablo, no me podrás destruir. No me podrás llevar contigo al infierno. No me podrás llevar contigo al lago de fuego. Porque Él me llamó para la alabanza de la gloria de su nombre. Él me llamó para tener vida eterna. Es necesario que nosotros tengamos una visión de reino. Si ha habido muchas peticiones que tú le has hecho a Dios y no te las ha concedido, si no te las ha concedido, Él es sabio. O no estás preparado, o no es el tiempo, o no es la voluntad de Dios. Pero no puedes culpar a Dios muchas veces de tus acciones.